Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. El día de hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas del Ministerio Restaurados por Dios. Continuamos el día de hoy con la serie Las relaciones familiares y el matrimonio. El día de hoy tenemos el tema número 6, la relación familiar. Y bueno, para esto necesitamos entrar a comprender lo que son las relaciones. Y pues tenemos que reconocer a partir de ahora algunas ideas muy importantes acerca de las relaciones. Es que necesitamos todos estos elementos para poder trabajar de mejor manera como familia, ¿sí? Este entendimiento nos ayudará a ver de una mejor óptica el papel de la mujer y el papel del hombre y cómo se relacionan entre sí. Mire, como creyentes debemos nosotros siempre evitar la manera en que se desarrolla o se desenvuelve el mundo, ¿sí? Como creyentes debemos evitar la llamada forma tradicional de ver las cosas que tiene el mundo. Y nosotros debemos buscar una óptica diferente, ¿sí? Tenemos que buscar una óptica que sea conforme a las Escrituras, ya que de esa manera, solo de esa manera podremos nosotros reconocer las cosas que están mal en nuestra relación. Y esas cosas, pues mire, normalmente no las podemos ver, ¿sí? Es por eso que necesitamos esta nueva óptica. Mire, como un ejemplo, estamos acostumbrados a pensar que toda situación tiene una sola causa, ¿sí? En un sentido, pues esto es verdad, ¿sí? Pero mire, en la práctica cotidiana hay un conjunto de factores que intervienen siempre y que están conectados y enlazados con esa causa inicial, ¿sí? Es decir, la relación que hoy estamos viviendo, ¿sí? Esta realidad que hoy estamos nosotros experimentando en nuestra relación es resultado de varias cosas que están involucradas, ¿sí? O por decirlo de otra manera, lo que hoy estamos padeciendo en nuestra relación, ¿sí? Esto que hoy nos aflige, ¿verdad? Está influenciado por muchos factores. Mire, cuando suponemos nosotros que hay una sola causa por la cual las cosas que hoy estamos viviendo, pues mire, lo que sucede es que nos centramos tanto en ese punto que nos perdemos la oportunidad de trabajar en todo el amplio espectro de factores que comprenden el vivir una relación. Mire, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes el día de hoy, algunos de ustedes están atravesando un conflicto, y les preguntáramos, ¿no? Les preguntáramos nosotros, mire, a ver, mire, usted, hermano, ¿usted tiene idea de por qué, del porqué de sus problemas? ¿Usted tiene alguna idea? Inmediatamente usted, sin duda, me dirá que la causa está a su lado, ¿no? Y mire, bueno, no en el sentido de que es su esposa, sino que, mire, usted lo que hará es que inmediatamente señalará apuntando una cosa que le molesta de su cónyuge, ¿sí? ¿Está usted convencido de que si su esposo, dice la mujer, si mi esposo cooperara un poco más en la relación, el matrimonio funcionaría bien, ¿sí? ¿O está convencido de que su matrimonio funcionaría bien si su esposa pensara más como usted, ¿sí? Invariablemente ambos están convencidos de que hay una sola causa, un solo porqué del problema, ¿sí? Y mire, muchas razones nosotros expresamos, ¿verdad? Cuando se nos hace esta pregunta, ¿cuál crees que es lo que motiva los problemas, ¿verdad? Inmediatamente respondemos así como muy específicos, ¿verdad? Muy específicos. Decimos, no tendríamos problemas si simplemente mi esposo no trabajara tantas horas, ¿verdad? Porque es un adicto al trabajo, ¿verdad? Si nos prestara más atención a la familia, ¿verdad? Ahí se resolverían todos nuestros problemas, ¿verdad? Así decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como nosotras como mujeres podemos decir, si mi esposo no se la pasara todo el tiempo viendo la televisión, ¿no? Llega y desde que llega del trabajo hasta que se duerme viendo televisión, ¿no? Y pues ese es el problema, si no estuviera haciendo eso, estaríamos muy bien, ¿no? O no me ayuda cuando llega de trabajar o cuando tiene un tiempo desocupado, no me ayuda con las labores del hogar, con los niños, ¿no? Diríamos, si hiciera eso,
nuestro matrimonio estuviera de maravilla, ¿no? Así es. Incluso el esposo, ¿verdad? También diría, es que el problema, pastor, el problema es que ella se la pasa hablando todo el día con su mamá. Todo el día, o es que siempre está cansada. Si no estuviera cansada todo el tiempo, bueno, pues eso solucionaría los problemas de nuestra familia, ¿verdad? Bien, mire, debemos saber que las relaciones deben contemplarse como un todo, como un conjunto. De modo que cuando en la relación estamos teniendo fricciones, estamos teniendo disgustos, o de plano vivimos en pleitos, sepamos que son muchos factores los que entran en juego. Aún los detalles que nos parezcan muy pequeños o insignificantes también cuentan, y tienen un papel que desempeñar. He aquí la necesidad de buscar esa nueva perspectiva, que sea de acuerdo a las Escrituras. Esta nos ayudará a reconocer cómo es que la mujer y el hombre se relacionan correctamente entre sí y así podamos funcionar mejor como familia. Para esto necesitamos recordar un poco qué es el concepto de familia, ¿sí? Vamos a ver qué es, de una manera muy breve, qué es el concepto de familia, el concepto que nos presentan las Escrituras. Según las Escrituras, ¿qué es una familia? Mire, familia en el hebreo encontramos que se refiere a la casa paterna, a una tribu, se entiende también como un pueblo, ¿verdad? E incluso en el griego se llama, familia se refiere a la casa, ¿sí? A la morada, ¿sí? En el sentido de un lugar de residencia o un grupo humano residiendo en un lugar. También se refiere a la ascendencia y al linaje, ¿sí? Podemos entender como un concepto entonces que la familia es la primera comunidad humana. Está basada en el vínculo de la sangre, es decir, caracterizada por una homogeneidad fundamental de orden biológico, psicológico, afectivo y cultural. Es la célula primaria y fundamental de la sociedad y está compuesta por los esposos, los hijos y eventualmente por los ascendientes, los descendientes, los colaterales también que cohabiten con ellos, que cohabiten juntos. Vamos a ver entonces qué es este modelo bíblico de la familia. Primeramente veremos la familia patriarcal y también veremos el concepto de familia bajo la concepción cristiana. Primeramente veamos la familia patriarcal. Bueno, la familia patriarcal, ¿no? La familia del antiguo Medio Oriente fue patriarcal en su carácter y organización, típica de una cultura agrícola. La descendencia se trazaba solamente a través del padre. Y podemos ver cómo en Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, pues Abraham, ¿no? Habla de que Abraham tenía que dejar la casa de su padre, ¿no? Y pues, ¿qué comprendía la casa de su padre, no? Comprendía a toda la familia. Esto es padre, madre, hijos, esposas de los hijos, se había, y los niños, ¿no? De los hijos. Y pues convivían bajo un mismo techo, en torno a un mismo patrimonio, y bajo la autoridad común del padre, que era considerado como la cabeza, ¿no? En el segundo, pues, milenio antes de Cristo, Asiria, Siria y Palestina dotaron al padre de una autoridad casi ilimitada sobre los hijos, ¿no? En los antiguos tiempos incluso se les reconocía el derecho de vida o muerte sobre los suyos. Y esto lo pueden leer en Génesis 38, 24. Al padre estaban sujetos la esposa o esposas que tenían, los hijos no casados y los casados con sus esposas y su descendencia respectiva, ¿no? Y ya en Babilonia, en los tiempos de Hammurabi, pues se empezaron a emitir leyes, ¿no? El Estado emitió leyes que dieron estructura a la sociedad y con estas pues se fue limitando gradualmente esa absoluta autoridad que tenían los padres, ¿no? Sobre sus clanes. Pero la familia israelita pues comprendía no solo a aquellos que se encontraban unidos por la sangre,
y la cohabitación, sino también a los siervos, esclavas y concubinas, así como a los extranjeros que vivieran con ellos. Eso lo podemos leer en el libro de Génesis y también en el Éxodo. Por lo tanto, una familia pues podía constituir un grupo numeroso, ¿no? En cierto sentido, parecido a un clan, ¿no? Y pues se trataba de una familia extensa. En Israel, el cabeza de familia era el responsable único del culto religioso. Tenía poder legal sobre la familia y él debía asegurar el porvenir sobre los suyos. Esta posición del padre correspondía a momentos pues, de carencia de una autoridad superior eficaz, ¿no? Como un rey o gobernante, ¿no? Sin monarquía durante siglos, pues la sociedad hebrea se cimentó en la obediencia a la figura de paterna. Sabemos que en un principio pues no existían autoridades, reyes, no existían gobernantes, ¿no? Entonces pues la autoridad era el padre. Y pues la madre como mujer estaba subordinada al varón y pues tenía que ser respetada y honrada por los hijos, igual que el padre. Y nos vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si el padre pues representaba el poder, el juicio y la autoridad, la madre personificaba el amor, la lealtad, la devoción y la humildad. De ambos provenía el mandamiento, la instrucción y la enseñanza. Esto lo podemos ver en Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora vamos ahí en Proverbios, capítulo 6, versículo 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces vemos que aquí pues la enseñanza, la instrucción, pues provenía de los dos, tanto del padre como la madre. Incluso el prestigio de una madre de familia pues crecía con el número de sus hijos, ¿no? Los hermanos pues, también ejercían una influencia decisiva en la sociedad israelita. De hecho, todos los miembros de la tribu eran designados hermanos, cada uno de los cuales pues tenía la obligación de prestar ayuda y protección a los otros, ¿no? Podemos ver cómo la Biblia se hablaba del Goel, ¿no? El Redentor. Este era el pariente próximo que había de comprar el patrimonio que su pariente vendiera por necesidad o rescatar al hermano de la esclavitud y darle sepultura digna cuando fallecía, ¿no? Miren, vamos a Levítico, capítulo 25, versículo 48 al 49. Dice, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. La familia patriarcal era endógama. ¿Qué es esto? Que se casaban entre personas de la misma raza o comunidad. Esto se exigía que la esposa pues perteneciese al mismo clan que el marido. Se reprobaban los matrimonios exógamos, es decir, con personas que fuera de otra raza o de otra comunidad, ya que esto pues se consideraba que ponía en peligro la pureza de la fe del grupo. Miren, vamos a Éxodo, capítulo 34, versículo 15 al 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijos para tus hijos, y fornicando sus hijos en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Vamos a Jueces, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice,
Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Entonces podemos ver por qué es que evitaban el matrimonio con otras comunidades, con otras razas, precisamente para evitar pues mezclarse con ellos, ¿no? Y pues por la pureza de la fe, porque caían en idolatría y en las costumbres de los demás. También pues la supremacía del varón en la familia bíblica destaca sobre todo en las costumbres polígamas y en la institución del concubinato, ¿no? Después de la conquista de Canaán y el asentamiento urbano, pues la familia patriarcal fue perdiendo poco a poco la mayor parte de sus características. Por ejemplo, comenzaron a utilizarse casas pequeñas, así un hijo cuando se casaba, pues ya no vivía bajo el mismo techo que sus padres, sino que ya edificaba su propia vivienda, ¿no? La autoridad del cabeza de familia o clan, pues pasó a los ancianos de la localidad y en última instancia al rey o gobernante. Es cuando ya empezaron a existir, ¿no? Los gobernantes, los reyes. La autoridad del padre pues seguía teniendo mucha importancia, pero ya era limitada. Esta evolución pues acentuó el papel del individuo frente al grupo, aunque la relación entre ambos siempre fue estrecha y solidariamente responsable. En la familia se educaba a los hijos y se les introducía en el culto y en el trabajo profesional. La familia debía de cuidar de sus miembros ancianos y enfermos. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Proverbios, ¿no? Vemos cómo este libro pues está lleno de consejos en cuanto a las obligaciones de los hijos para con los padres. Así es, esto vemos conforme al modelo de lo que llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? La familia patriarcal. Pero ¿qué pasa con este concepto de familia bajo el Nuevo Testamento, bajo el cristianismo, ¿verdad? La concepción cristiana, ¿sí? Pues vemos que en tiempos del Nuevo Testamento la familia era generalmente monógama, ¿verdad? A diferencia de lo que venimos viendo, pues ahora la familia era una sola esposa, ¿verdad? Un varón y una sola mujer, ¿sí? Y bueno, esa familia estaba sometida a la indiscutible autoridad del padre, ¿sí? En este sentido, en este respecto, fíjese, los evangelios nos ofrecen imágenes de familias bien avenidas, vamos a llamarle así, unidas por lazos afectuosos, en las cuales se ven actitudes de bondad, ¿sí? Donde se ve ese que se provee el cuidado, el alimento para los hijos, ¿sí? Esa provisión de atención para ellos, de manera tal que, mire, podemos ver el ejemplo de Jairo, un principal, ¿verdad? Que mencionan los evangelios, un principal del judaísmo, ¿verdad? Él está afligido, sumamente afligido, porque está en riesgo de perder a su única hija, ¿sí? Lo podemos ver como es conmovedor, ¿verdad? Este episodio donde se muestra ese cuidado y ese interés en medio de una familia. También podemos destacar la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que es la máxima glorificación de un padre, ¿verdad? La generosidad de un papá. Ese padre que muestra un carácter admirable y bueno, en última instancia vemos ahí que se refleja la bondad de Dios en ese varón, ¿verdad? Pues bajo la concepción cristiana, el seguir a Jesús representa el foco principal. Esto introduce una nueva dinámica a esta institución familiar donde pues toda la familia gira alrededor del llamado de Dios en Cristo, ¿sí? ¿Qué es esto? Seguir a Jesús es fundamental. El modelo familiar está intrínsecamente ligado a los valores de Jesús, a los valores del reino de Dios. Por esto, la familia vive bajo estos nuevos principios
Esto le provee a esas relaciones, lazos más elevados que los simples lazos carnales o sanguíneos que comúnmente unen a los que pertenecen a una familia, ¿sí? A partir de estos valores, incluso que están asentados por Jesús, los apóstoles nos ofrecen reglas de comportamiento general a las que tienen que someterse respectivamente los padres y los hijos. Todo esto podemos verlo en las cartas, ¿verdad? En las cartas del Nuevo Testamento podemos ver cómo se habla del amor recíproco en Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, la sumisión de la mujer a su marido, ¿verdad? En Efesios, ¿verdad? En la primera carta de Pedro. Aunque esa sumisión no es absoluta, ¿verdad? Sino que siempre esa sumisión está entendida según la lógica del reino de Dios, ¿sí? Pues vemos también cómo se destaca ya que la iglesia es la familia, ¿sí? O la llamada casa de Dios, ¿sí? Esto, como vimos, ¿verdad? Está tipificado desde el Antiguo Testamento como la casa de Israel, como la gran familia de Dios, ¿verdad? Bueno, pues esto ya se viene perfilando en este sentido. La familia va dirigiéndose hacia estos principios en Cristo, ¿sí? Pues todo esto nos debe llevar a comprender que las relaciones no son tan simples, ¿verdad? Sino que al estar involucrados todos estos elementos, debemos reconocernos unos a otros como un conjunto, ¿sí? Debemos reconocernos en la familia como todo un conjunto, pero aún así también como un solo individuo, ¿sí? Estas son las relaciones en donde pues requerimos tener un orden, donde se requiere tener una estructura que sea clara, que sea definida y la cual debe ser respetada por cada miembro de la familia. Es en este orden para la familia, pues el matrimonio y las relaciones, donde lo encontraremos, pues este orden, pues solamente en las Escrituras, solamente en la Biblia encontraremos este orden, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ignoramos como familias, ¿verdad? Las familias ignoran la estructura que la Biblia nos establece. ¿Sí? La Biblia está ahí dejando claro los lineamientos de cómo debe funcionar la familia. ¿Qué pasa cuando las familias lo ignoran? Cuando las familias no lo reciben, no lo aceptan, ¿sí? Lo que nos da como resultado son familias donde no se reconoce el orden de Dios. Y mire, donde no se reconoce la dirección de Dios, pues nos resultan familias que, así como dice la Biblia, ¿verdad? Familias donde cada uno hace lo que bien le parece, ¿verdad? Donde cada miembro hace lo que bien le parece. Y bueno, esto pues nos da el resultado natural de que pues en esa familia se seguirá la idolatría, la inmoralidad, la anarquía, ¿sí? Estas son consecuencias lógicas derivadas de una situación en donde el ser humano pretende vivir alejado de Dios, vivir al margen de Dios, donde una familia decide vivir independientemente de Dios, apartada de Él. Fíjese, una familia independiente de Dios, su vida doméstica y su vida personal viene a una ruina, ¿sí? Ya que para el hombre no le es posible vivir de una manera efectiva sin que Dios intervenga en su vida, ¿sí? Si Dios no interviene y establece su orden en nuestra vida, no tendremos una vida que traiga beneficios a los nuestros ni a nosotros mismos. Debemos darnos cuenta de la manera como esto impacta a toda la relación. Debemos darnos cuenta, hermanos, de que si no comprendemos cuál es nuestro lugar, no asumimos nuestra posición asignada por Dios, no tendremos entre nosotros como miembros de familia, no habrá entre nosotros una conexión real, ¿sí? No habrá entre nosotros una conexión auténtica que sea llena de esa energía y de vitalidad, de esa vitalidad que proviene de la vida de Dios, ¿sí? Este tipo de relación a la que me refiero solo se da cuando entre nosotros mantenemos una relación viva y permanente con Dios a través de Jesucristo y a través de su palabra.
Recuerde, el objetivo que perseguimos no es solo lograr que los matrimonios o que las familias permanezcan juntas, ¿sí? Mire, el que un matrimonio permanezca junto o que una familia siempre esté junta, en realidad eso no nos dice nada, mire, cualquiera lo puede lograr, ¿sí? Mantenernos juntos por muchos años o por mantener la familia aquí pegada, ¿verdad? Todos por muchos años, mire, eso cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Mire, esto, muchos de los que viven así solamente tienen un bonito caparazón, ¿sí? Pero que están vacíos, está hueco, ¿sí? Eso solamente son relaciones que guardan las apariencias, vamos a llamarlo, ¿sí? No, mire, a lo que nos referimos, ¿sí? Es a relaciones que resulten realmente significativas, satisfactorias y agradables, pero primeramente para Dios, ¿sí? Y si se llega a este punto, por supuesto que serán relaciones satisfactorias para cada uno de los miembros de esa familia. Claro, no estamos hablando de familias perfectas, no existen las familias perfectas, pero lo que sí existe son matrimonios y familias que buscan ser saludables. Y para esto necesitamos, por supuesto, la comunión con Cristo, la comunión con Dios a través de su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos siga hablando en este sentido y sigamos sobre estos temas siendo guiados por Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu infinita bondad, por tu infinito amor que muestras el día de hoy con esa gran paciencia en que hoy nos reúnes a escuchar de tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a ser sensibles a tu voz, Señor, a estar dispuestos plenamente, Señor. Tú puedes hacer esa obra en un corazón humilde, un corazón que reconoce su condición de necesidad. Padre, ayúdanos hoy, Señor, a identificar estas áreas donde nos hemos alejado de tu orden, Señor. Quizás muchos no hemos atendido ese orden que establece tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor, a nuevamente retomar ese camino, Padre. Aquellos que ignoran totalmente este camino, Señor, ayúdales, dales luz, Padre. Y, Señor, sigue hablando a los matrimonios, Señor, sigue haciendo tu obra en está tu iglesia, en la gran familia de Dios, Padre. Te necesitamos, Señor, y esperamos en tu obra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo y pues si Dios permite, nos veremos la siguiente semana. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.